Entonces, en ese entendido, hasta que los demás, por favor, tenemos unos 7 minutos, procedamos en ese entendido. Eh, por favor. Hola, si me escuchan, por favor, voy a salir de la sesión. No sé qué ha pasado, voy a reiniciar la máquina. Por favor, vayan haciendo ese cuestionario de evaluación docente, por favor. Está bien, ingeniero. Voy a reiniciar mi máquina. No sé qué problema he tenido, no puedo cambiar de pantalla. Por favor, unos minutos, por favor. Tenemos 5 minutos antes de iniciar. Entonces, por favor, no se salgan de la sesión. Yo me voy a salir para arreglar la máquina. A ver, vamos a hacer. Oh, ya está. A ver. Ahí hemos vuelto. Ya hemos podido arreglar. Entonces, también, por favor, vamos haciendo ese. A ver si da realmente o no da. A ver, ¿qué pasó?
nuevamente, esperando que hayan podido ingresar más alumnos y esperando también que hayan hecho la evaluación en estos minutos. Vamos a proceder a ver, ¿no? El contenido preparado para la presente sesión. A ver, creo que sí, ya ha habido una mejora. Varios de ustedes estoy viendo que ya han realizado la evaluación. Uno, falta Maya, Contreras, si no mal recuerdo. Si no, no. Delgado, Durán, Huanca, Jordán, Palenque. ¿Y quién más falta? Taborga y Vargas, ¿no? Entonces, transcurso del día, por favor, vayamos resolviendo las personas que faltan. Yo no tengo acceso a cómo habrán respondido ni qué preguntas tendrán. Simplemente aquí me sale la opción de una X o un bien para las personas que han respondido, ¿no? Solamente eso. Entonces, un minuto y empezamos. Recording in progress. Buen día nuevamente. Como les indicaba, la primera actividad del día de hoy era poder responder las preguntas de evaluación al docente, ¿no? Entonces ahí les muestro, yo simplemente, como les digo, puedo ver quién ha realizado con un bien a los que han realizado y una X en rojo a los que no han realizado, ¿no? Pero más allá yo no puedo ver qué respuestas ni sé qué preguntas tendrá el mencionado cuestionario, test, etcétera. Bueno, antes de eso hay que mostrar que muchos de sus trabajos ya han sido revisados, ya están con la calificación debida. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar, ¿no? Al área personal. A ver, ¿dónde está? Ahí está cargando. Y aquí hay un manual de usuario, por si acaso, ¿no? En la parte del área personal de cada uno de nosotros para ver, ¿no? Y ahí les puede indicar las formas de ingresar a ver calificaciones. Entonces, lo que vamos a ver, lo que vamos a analizar en todo caso, nosotros podemos ingresar por donde está nuestra foto, nuestro nombre, hay una pestañita desplegable y ahí está calificaciones, ¿no? Ahí pueden ingresar y ver detalle de las asignaturas que están programados y por materia, ¿no? Ahí ingresa y tarea por tarea. ¿Qué más decirles? Ya estamos concluyendo. Esta es una de las últimas sesiones que vamos a tener a lo largo de este módulo. Concluimos el día viernes y tenemos 3 actividades pendientes, ¿no? La primera va a ser el día de mañana. Eh, Perdón, acá, ¿no? Eh, Proyecto de industrialización. Ahí vamos a analizar algunos aspectos. Se va a habilitar el día de mañana a las 8:30 y termina hasta mediodía. Posteriormente, el día viernes, vamos a pasar un rato de 8:30 hasta 9:55, 10 menos 2 minutos, 10 en punto. Y va a haber una pequeña prueba evaluativa, ¿no? De todo lo visto, todo lo trabajado. Y hasta el día sábado, si no mal recuerdo, hasta las 9 de la mañana tienen que entregar su trabajo, así para que yo hasta el día lunes, martes como máximo, esté publicando en el grupo que ya todas sus actividades están revisadas y que ya tienen sus notas, ¿no? Entonces serían esas 3 últimas actividades que tenemos. El esquema de calificación de estas últimas 3 actividades, acá lo tiene. El tema de la actividad 11 de mañana vale 5 puntos, la 12 vale
15 puntos y finalmente la última, la 13, vale 20 puntos, ¿no? Entonces ahí tienen el esquema sobre cuánto cada actividad se está llegando a calificar. Perfecto, eso es para que lo que nos queda de las sesiones aprovechemos de mejor forma. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a ingresar a la primera parte de lo que es la última unidad que estamos viendo en esta asignatura. Ya vimos algo de la etapa de exploración, perforación. También vimos algo del tema de transporte. Y ahora nos toca analizar la parte de la industrialización, uno de los eslabones que le permite, en todo caso, a nuestro objeto de estudio, el gas natural, incrementar su valor, ¿no? Entonces, en algún momento, en alguna sesión, habíamos indicado que el tema de el gas natural para nosotros, ¿qué está pasando? Un minutito. Eh, el gas natural era prácticamente vendido y regalado a la Argentina. Perfecto. ¿Por qué vendido y regalado? Porque el tema de haber generado, haber entregado nuestro gas natural por mucho tiempo sin tener que tratarlo, es decir, industrializarlo, simplemente procediendo a colocar en condiciones adecuadas para su venta, ha generado que nosotros tengamos que tener una importación de ciertos licuables, especialmente y específicamente el GLP. Ahora, en ese entendido, la situación ya ha cambiado, ya tenemos el tema de unas plantas de separación eh, de licuables, tanto en Carlos Villegas como en Río Grande, en los cuales extraemos los licuables y el gas natural compuesto en su mayor porcentaje por metano lo podemos destinar tranquilamente al mercado internacional, así como al nacional, pero generando un plus económico, ya que lo que hemos extraído, lo que se ha extraído en esas plantas, procede a donde a su venta, ¿no? Hemos dicho para cubrir primero la demanda del mercado nacional y ahora el excedente a otros países, ¿no? Principalmente ahora al Paraguay y también se está viendo de llevar al Brasil, ¿no? Mercado potencial. Eh, Eso sería. Entonces, pero el gas natural es una mezcla, ¿no? De hidrocarburos, hemos mencionado, ya que está compuesto de varios componentes con características eh, comunes y que no son comunes entre sí. Comunes principalmente porque son hidrocarburos, ¿no? Y el estado en el cual se las encuentra. En este estado estamos hablando del gas natural en estado vapor, en estado gaseoso, ¿no? Entonces, además, algunas diferencias, ¿no? ¿Qué diferencias? La estructura molecular que tiene cada uno de estos componentes, ya que si hablamos de hidrocarburos, estamos hablando de aquellos elementos conocidos como los alcanos, que nos indica que el carbono N tiene por hidrógeno 2N más 2. Entonces tienen en función de esa ecuación bastante sencilla de química orgánica, la distribución, la composición, la estructura
estructura de cada uno de estos componentes es diferente. Y al ser su estructura diferente, su composición tanto en hidrógeno como en carbono también diferente, que genera que tenga ciertas propiedades físicas y químicas particulares. ¿Cuáles son algunas de ellas? Los puntos de ebullición, muy importantes para poder destilar. Ningún elemento tiene el punto de ebullición igual al de otro, ¿no? Es un principio en el cual se fundamenta el proceso de destilar, fraccionar una mezcla en sus componentes mediante una separación. Su presión crítica, sus temperaturas críticas también difieren uno de otro, los factores acéntricos y muchas otras propiedades. Entonces, entre los compuestos que nosotros hemos mencionado, hemos dicho, tenemos los compuestos derivados de los alcanos, que también se llaman hidrocarburos alifáticos. Pero fuera de ellos, de tener como principal componente el metano en mayor porcentaje, también tenemos otros componentes, como ser los no deseados. Entre ellos tenemos el nitrógeno, el ácido sulfídrico y dióxido de carbono principalmente, como principales contaminantes, aunque también hay en algunos casos presencias de otros compuestos como mercurio y helio y argón, los gases nobles. Entonces es una mezcla compleja que se debe manejar por esta situación, una variabilidad de compuestos dentro de esa mezcla gaseosa. Y bueno, dentro de lo que es el gas natural, nos dice que ésta se ha generado, al igual que el petróleo, mediante, ¿qué cosa? Una descomposición orgánica, ¿no? De materia orgánica que se ha ido generando hace millones de años en la época antigua, ¿no? Hace bastantes eras. Entonces, esto debido a lo que se ha ido transformando lo que conocemos como el plancton marino. No olvidemos que a medida que ha ido cursando el tiempo, ha habido diferentes situaciones que han atravesado la Tierra y que han logrado que en su debido momento exista división de continentes, superposición de estructuras marinas en las cuales se soporta la corteza terrestre, lo que ha ido generando movimientos, fallas y eh, generando los depósitos adecuados para la generación, migración y posterior entrampamiento de estos hidrocarburos. Posteriormente, eh, estos hidrocarburos que se han logrado formar uh, han sido o están siendo extraídos de diversos tipos de estructuras, tanto terrestres como marinas. Tenemos un caso cercano que es Brasil, que hasta el momento las mayores reservas que ha logrado encontrar y que son eh, un potencial eh, eh, una potencial como para una potencial, como diríamos, eh, otra competencia, una competencia muy importante para nuestro gas natural es las reservas que han encontrado en el fondo marino, ¿no? Entonces, en el famoso presal. Entonces, en diversas estructuras que se puede encontrar hidrocarburos
específicamente el gas natural. Hemos dicho que hay varias corrientes, varias teorías que indican la formación de los hidrocarburos. La que más se difunde, la que más se acepta es la que mencionamos, la de la teoría orgánica basada en la descomposición de ciertos materiales orgánicos, principalmente lo que se conoce o se manejaba como el plancton marino. Ahora, también hay otras teorías mucho menos posibles de realizar y de procesar, de indicar, ya que tenemos la teoría inorgánica que indica que mediante serie de reacciones se puede obtener el hidrocarburo. Perfectamente, sí se puede, pero las condiciones de presión y temperatura para la formación de esos hidrocarburos, siguiendo esas reacciones químicas, hace inviable, ¿no? Debido a las presiones, temperaturas, condiciones de operación para poder formar los hidrocarburos basando en esa teoría. E inclusive en alguna bibliografía que leí, también hablaban de una teoría espacial, que los hidrocarburos habían llegado a la Tierra en los meteoritos que constantemente, diariamente, llegan a impactar a la Tierra, ¿no? Entonces, una teoría extraterrestre, una teoría muy alocada, ¿no? Pero cada uno eh, respeta, ¿no? A los que han realizado sus teorías. Pero nosotros entonces, hasta no encontrar una base científica sostenible y que contrarie a lo que nos hemos entendido, a lo que hemos manejado y estamos manejando como el origen de los hidrocarburos, viene a ser la teoría del gas natural, perdón, la teoría orgánica de formación de los hidrocarburos. Bueno, el gas natural actualmente tiene gran demanda. No solo el gas natural, sino todos los hidrocarburos. Y con eso me refiero también al petróleo. Pero principalmente nosotros vamos a hablar del gas natural por el contexto en el cual nosotros vivimos diariamente, nuestro contexto de país. Entonces, ¿qué nos dice? Varios usos que tiene. Por ejemplo, se puede utilizar para generar calor, energía, para la parte industrial domiciliaria, ¿no? Entonces, ahí principalmente se requiere metano y también podemos utilizar el gas licuado de petróleo en algunos casos, ¿no? En la parte de electricidad, principalmente el gas natural debe estar conocido como el gas seco, ¿no? Un porcentaje elevado en nuestra mezcla gaseosa de este compuesto, arriba del 90-92%. Se utiliza para generar eh, precursores petroquímicos, es decir, es la base para toda la petroquímica. Podemos utilizar desde el metano hasta superiores. Podemos utilizar el etano, propano, butanos, etcétera, ¿no? Para generar diferentes precursores, bases para la petroquímica, dependiendo de lo que nosotros queramos como producto final. Perfecto. Además nos dice que para generar presión también, gas natural, y en la parte del uso automotriz, para el gas natural vehicular, a partir de lo que es también el gas seco y algunos como el GLP en algunos casos. Entonces, hay bastante demanda del gas natural y cuáles son los componentes requeridos en cada uno de esos usos que se le puede realizar actualmente al gas natural. Claro,
Esto por el momento decimos. Como les decía ahora, la tendencia nacional e internacional, más que todo internacional, es generar un cambio, ¿no? De ya no utilizar las energías fósiles, sino eh, volver no, o sea, tener unas energías mucho más amigables con el medio ambiente, ¿no? Hacer un cambio de matriz que en algunos lados ya se está implementando, ¿no? Como un ejemplo así rápido, sencillo, la utilización de ciertos vehículos eléctricos, ¿no? Que ya no necesitan para su movimiento lo que es gasolina, diésel u otro compuesto fósil. Claro que ya su velocidad por el momento tampoco es la adecuada en algunos casos, ¿no? En otros sí, como los famosos Tesla, ¿no? Los autos Teslas que muchos ya son eléctricos, totalmente eléctricos. Entonces, la tendencia es esa, que a lo largo de los periodos de los siguientes años, los hidrocarburos ya vayan siendo utilizados en menor cantidad, aunque nunca van a desaparecer, ¿no? Entonces, a veces el implementar las energías alternativas, biomasa, energía eólica, en algunos sectores del mundo es difícil debido a las condiciones económicas, topográficas, geográficas de los diversos lugares. Entonces, la tendencia es reducir el consumo de los hidrocarburos fósiles, pero no se va a lograr eliminar, reducir al 100% la utilización de estos. Y bueno, como decíamos, cada negocio que nosotros implementamos de cualquier rubro genera también, ¿no? Competición. Cuando nosotros emprendemos algo y vemos que, o ve la gente que es viable, es económica, da buenos réditos, igual, ¿no? Abre el mismo negocio y hace la competencia. En este caso también el gas natural a lo largo que del tema de sus usos tiene algunos competidores para diversos usos que tiene la demanda del gas natural actualmente y que va a tener y que va a crecer a medida que pasen los años. Por ejemplo, en la generación de calor y en la parte de la generación de electricidad, vamos a tener lo que se llaman las energías alternativas, ya que ahí vamos a estar que trabajar con diversos elementos, como la energía hidráulica, la energía solar, eólica, biomasa, el trabajo de estudio de la energía nuclear con fines pacíficos, etcétera, ¿no? Entonces, varias energías que actualmente están en etapa de desarrollo, en algunos casos de investigación, pero que a medida que pasen los años va a ser de vital importancia, ¿no? Nuestro país, fuera de ser, trabajar bastante, conocer bastante el tema de trabajar con gas natural, también el sector hidráulico, el manejo de aguas, de cuencas, es bastante especializado. Ya se está ingresando a la etapa solar, de manejo de paneles solares, de trabajar, recuperar la energía eh, solar para poder abastecer, ¿no? Entonces ya estamos haciendo poco a poco la conversión eh, de energías, ¿no? Entonces ya estamos ingresando a esa parte, ¿no? Con mayor fuerza. En la parte de precursores petroquímicos, bueno, la otra energía hidrocarburífera y fósil que vendría a ser el petróleo y el carbón. El carbón también, ¿no? Como nosotros sabemos, es, es una estructura mucho más sólida debido al grado API que tiene este hidrocarburo. Básicamente es sólido, ¿no? Como una estructura cristalina, ¿no? Que, bueno, es la estructura
interna que guarda el carbón. Bueno, también tenemos cuando genera presión, podemos utilizar, dice, nitrógeno, agua y dióxido de carbono. Algunos de estos componentes, por no decir que también trae en el gas natural como compuestos no deseados, entonces también puede, ¿no? Dice esos componentes ayudar a generar presión. Claro que los volúmenes que trae el gas natural no son comparables a los que se requieren para generar la presión necesaria para mover un determinado sistema de análisis. Y en la parte de uso automotriz podemos tener la gasolina y el diésel, ¿no? Que bueno, son actualmente o las que tenemos actualmente fuera del gas natural vehicular. También ya, si ustedes han escuchado, están atentos al tema de noticias, aquí ya en el país, yacimientos fuera de implementar o trabajar toda la cadena de hidrocarburos, está haciendo investigaciones de obtención de, de ciertos componentes en base a recursos renovables, ¿no? Entonces, energías renovables. Y bueno, uno de ellos es también conseguir el diésel ecológico, ¿no? El diésel ecológico va a tener la misma situación de aplicabilidad que el diésel, pero que, que se le va a añadir al diésel, ¿no? Al diésel normal, diésel derivado de hidrocarburos, de líquidos, de tal suerte que mejore su octanaje, ¿no? Entonces, mayor rendimiento para que se logre tener. Esto va bajo un esquema de utilización de ciertos elementos vegetales hablando, recapitulando, el diésel ecológico. Y, y bueno, entonces hay varias, hemos dicho, industrias que nosotros podemos generar a partir del componente que queramos tomar del gas natural. El gas natural tiene una composición bastante compleja. Aquí mostramos por eso varios puntos, sucesivamente varios carbonos, de tal suerte que podemos utilizar diversos de ellos dependiendo del uso que le demos. Entonces podemos obtener, dice, metanol, etileno, amoníaco, urea y la parte de hidrógeno para no refinería, ¿no? Es un hidrógeno puro. Entonces, por ejemplo, en la parte del cloro y soda, estamos hablando de, mediante procesos, generar cloruro de sodio en base a tratamiento electrolítico. Tener y generar cloruro de sodio. Entonces, eso mediante para la construcción, generar elementos de construcción, utilización de en algunos químicos, en la parte electrónica, en algunos bienes, nos dice del hogar, revestimientos y en cuidado personal, como vemos ahí en la imagen, en las pastas, ¿no? Entonces el gas natural es base fundamental, nos dice, para diferentes elementos. En la parte del metanol, a partir del gas natural y del gas de síntesis, ojo, el gas natural como tal es base, es la materia prima de la cual se va a derivar esto, pero yo no puedo transformar directamente a metanol o a amoníaco o a cualquier otro compuesto deseado, sino tengo que pasar al gas de síntesis, al syngas. Ese syngas solamente está formado por monóxido de carbono e hidrógeno molecular.
Esa es la mezcla base realmente para la transformación de todos estos elementos o la obtención en todo caso de estos elementos. Entonces, aquí el etileno y propileno, ¿de dónde vamos a sacar? Justamente del etano y del propano, ¿no? Entonces, para eso dice, el etileno y el propileno básicamente nos sirven para la obtención de plásticos y los plásticos se emplea en todo. Entonces podemos tener, dice, algunos ejemplos para empaquetamiento de los alimentos, en la parte de construcción, en la parte de vestimenta, en la generación de botellas, en la parte automotriz, etcétera. Entonces, el que tenga o genere este tipo de plásticos, no solo bolsas plásticas, sino plásticos que se empleen en todo rubro, entonces es prácticamente un país industrializado, ¿no? Porque todo el mundo, toda nuestra actualidad está basado en plásticos, hasta nuestros celulares, nuestras computadoras, todo está en función de plástico, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad que se genera el tener plantas de etileno y propileno. La parte de amoníaco y urea, lo que actualmente está en Bulo Bulo, en Cochabamba, se puede utilizar principalmente para la parte de fertilizantes, en algunos casos para la vestimenta, para el hogar y en la parte de explosivos, ¿no? Entonces, el amoníaco, la urea, también vemos que tenemos bastante potencial, bastante mercado, especialmente con el tema de los fertilizantes. En la parte del metanol tenemos gasolinas, dice, se puede generar pinturas, materiales electrónicos, etcétera. Entonces vemos que el gas natural es base fundamental para la obtención de ciertos o productos terminados para el consumo final, para mejorar también la calidad de vida de las personas. Pero repito, recalco, ¿no? El gas natural, a partir del gas natural formamos lo que se llama el gas de síntesis y de ahí sí podemos obtener cualquier componente para poder formar ya sea etileno, propileno, polietileno, polipropileno y otras más, ¿no? Inclusive, ¿no? Hay esos proyectos para la implementación de las plantas, como les decía, de etileno, propileno, polietileno, polipropileno, fuera de las que nosotros actualmente operamos, tanto en Bulo Bulo, en Río Grande y en Carlos Villegas principalmente. Entonces, al tener estos elementos que estamos mencionando, amoníaco, metanol, etcétera, ¿qué estamos generando? Oportunidades de mejora, oportunidades de rédito económico, ya que anteriormente la premisa era vender por vender. Eh, el hidrocarburo gaseoso, sin considerar que es un recurso no renovable, de tal suerte que este recurso no renovable tiene que ser aprovechado, maximizado en el tema de sus ganancias. Debe proveer la mayor eh, eh, las mayores ganancias posibles al Estado boliviano. De esta manera, cada uno de estos elementos que le hace, repetimos, recalcamos, agrega valor al gas natural, genera un plus económico, cada uno de estos elementos para el país. Entonces el gas natural y sus derivados se puede, como menciona la lámina,
utilizar para obtener diversos componentes. Como vimos, algunos de ellos para la obtención de ciertos plásticos, para el tema de fertilizantes, la urea, diéseles, fierro, acero. Entonces, el gas natural está presente en todo sector y para todo, ¿no? De tal suerte que podemos emplearlo, repetimos, recalcamos, adecuadamente para generar los mayores réditos económicos posibles al Estado Nacional. Y bueno, el gas natural en Bolivia ha surgido, bueno, ya sabemos, se ha descubierto las primeras reservas por los años de 1920, en la década de los 20, en el Pozo Bermejo. De tal suerte que de ahí ha ido evolucionando, cambiando la perspectiva de su uso, hasta hacerlo en la agenda actual un recurso estratégico para el desarrollo del país, ¿no? La premisa en la cual se fundamentaba esto anteriormente era que el gas natural eh, anteriormente se vendía, como decíamos, eh, tal como lo procesábamos. Y con procesar me refiero a poner en condiciones para su venta, eliminando aguas, dióxidos, mercurios, etcétera, los compuestos no deseados, eliminándolos o reduciéndolos, pero simplemente vendiéndolo, comercializándolo como materia prima. Pero Bolivia actualmente y más adelante tiene que aprovechar esta situación de tener reservas considerables para poder industrializar, extraer del gas natural los compuestos para generar otras industrias. Claro que las reservas del país tienen que ir en franca mejoría, en franco incremento, para ir haciendo un negocio sostenible a largo y mediano plazo. Al realizar esta situación de industrializar nuestro gas natural, ¿qué vamos a hacer? Lo que indicábamos aquí, agregar valor agregado a esta energía no renovable. Y al agregarle valor natural, valor agregado, perdón, ¿qué estamos haciendo? Estamos mejorando la situación económica del país, ya que va a haber mayor movimiento de dinero, tanto a las arcas del Estado como al bolsillo de la población, al mercado, ¿no? Entonces va a haber mayor flujo de movimiento, de tal suerte que va a generar mayores empleos, tanto directos como indirectos, y también el Estado, como indicábamos, va a generar mayores ingresos por la parte impositiva, ¿no? La parte de impuestos. Y bueno, la premisa principal de hoy es que Bolivia debe aprovechar todo lo que tiene hasta el momento para su desarrollo, ¿no? Tanto en la parte económica como en la parte social, para que las generaciones futuras eh, estén mucho mejor, ¿no? Que las actuales, que las condiciones del país mejoren y no tengamos que despachar tanto profesionales como no profesionales a otros lugares por las condiciones que se viven, ¿no? Entonces, hacer que, mira, entonces, eh, con todo lo que tenemos, no solo el gas natural, sino el litio, minería, se tiene que buscar generar eh, ese ansiado desarrollo económico y social en el país.
pero de forma sostenible. Ojo, siempre en forma sostenible. Y con desarrollo sostenible nos estamos refiriendo a poder cubrir las necesidades presentes, nuestras necesidades actuales, sin afectar el que las generaciones futuras puedan cubrir sus propias necesidades. Entonces, debemos hacer una explotación, una industrialización adecuada para generar réditos económicos que nos sirvan actualmente y a las generaciones futuras. Esas son las premisas que actualmente se tienen que manejar para poder lograr los objetivos de desarrollo. Entonces, como hemos dicho, el tema del gas natural es un tema muy complejo desde la concepción misma de la idea de gas natural, ya que el gas natural es una mezcla de elementos y de campo a campo, inclusive de pozo productor a pozo productor del mismo campo, varía la composición. Entonces, lo que tenemos aquí en la lámina es una muestra de lo que mencionamos, ya que, por ejemplo, acá tenemos en la columna, en esta columna, tenemos la composición promedia del país. Ahí está. 88,36% en metano, de etano, propano, butanos y agrupados en los más pesados encima del pentano y superiores el 0,63% y tenemos dióxido a 1,14% en promedio. Y por el lado derecho tenemos del campo Carrasco. Entonces, miren, el comportamiento varía, fluctúa un poco, ¿no? En algunos casos en forma superior al promedio o un poco inferior. Pero eso es una situación que nos indica que en algunos campos, en algunas de plantas de producción, se debe realizar ciertos tratamientos mucho más exhaustivos que en otros. De tal suerte que el país necesita explotar racionalmente estos componentes que viene en el gas natural para poder industrializarlos. Como vemos también, tanto en la mezcla promedio en el país como en el campo Carrasco, que tenemos mayor composición de de metano, pero los porcentajes no están por encima del 90% en el mencionado compuesto, de tal suerte que nosotros podemos decir que aquí ya tenemos un gas húmedo, porque tenemos presencia de otros componentes, de donde nosotros podemos extraer el etano, el propano y otros más para iniciar la cadena de industrialización del gas natural en las diferentes plantas que tenemos actualmente y que se están proyectadas para más adelante su construcción. Entonces, como vemos, el metano, repetimos, recalcamos, mayor composición. Y bueno, como también estamos mostrando el procesamiento, ¿no? Del gas natural, nos puede servir como mostramos láminas anteriores para transformar este elemento en fertilizantes, diéseles, plásticos y otros derivados petroquímicos como el etileno, propileno y demás, ¿no? Urea, amoníaco, etcétera. Entonces, el gas natural es materia fundamental para obtener bastantes elementos dentro de la petroquímica, bastantes derivados dentro de la petroquímica. Entonces, todo esto se fundamenta en lo que se conoce, como hemos mencionado,
el gas de síntesis. Esto es el gas de síntesis que se obtiene a partir del gas natural. Entonces aquí tenemos el dióxido de carbono y el hidrógeno. Entonces, hasta actualmente, una de las tecnologías que bastante se ha utilizado en los diferentes procesos de petroquímica a nivel internacional, a nivel mundial, es lo que es la catálisis por el proceso de Fischer-Tropsch, en la cual nos dice se utiliza para generar varios productos a partir del dióxido y el hidrógeno molecular, el gas de síntesis, como el etileno, propileno, parafinas, alcoholes y otros más derivados. Entonces, que se pueden generar para la industria de los plásticos. Entonces, el proceso de Fischer-Tropsch es uno de los más utilizados, la reacción en Fischer-Tropsch para la generación, nos dice, de estos compuestos. Claro que tiene ciertas características que vamos a mostrar, vamos a analizar en la sesión del día jueves. Eh, que en ciertas condiciones no es factible. Entonces, como hemos dicho, cuando tenemos un negocio siempre genera competencia, o quizás nosotros somos competencia. Entonces, el proceso de Fischer-Tropsch también tiene sus competencias, sus diferentes procesos competidores que son mejoras, ¿no? A este proceso, ¿no? Cada situación, hemos dicho, en este mundo es susceptible de ser mejorado, de ser optimizado. Y este proceso de Fischer-Tropsch también guarda esa relación y se han generado otros procesos para también generar, dependiendo, algunos mucho más específicos, solo etileno, solo propileno, etcétera, ¿no? Entonces, diversos componentes que pueden hacer, u otros más que van como el Fischer-Tropsch a generar una combinación de diferentes derivados de lo que es el gas de síntesis. Entonces, lo principal, como indica, nos dice que podemos tener el gas natural, específicamente necesitamos el metano, simplemente mediante ciertos procesos podemos volverlo al gas de síntesis y de ahí llegar a metanol. Y por un proceso de transformación eh, de metanol a gasolina podemos obtener este elemento. Entonces, también por el proceso de Fischer-Tropsch, a partir de dióxido y hidrógeno, podemos generar, nos dice, alcoholes, oleofinas, y por un proceso de hidrocraqueo, hidrotratamiento, podemos obtener diésel. Y del metano podemos generar el etileno, el etano, ¿no? Y podemos generar otros más elementos. Entonces, esas son en forma rápida cómo se puede obtener a partir del gas natural, específicamente en composición del metano, el dióxido, perdón, el hidrógeno molecular y el monóxido de carbono, el gas de síntesis, para poder obtener diversos derivados. Y es importante analizar algo. La composición de nuestro gas natural es bastante rico en ese componente base. ¿Y cuál es ese componente base? Justamente el elemento metano. Tenemos nuestro gas natural, un buen porcentaje de este elemento, entonces eso hace factible la implementación de todas estas plantas, ¿no? Pero principalmente obteniendo el gas de síntesis, que es la base para obtener todos los derivados petroquímicos. Entonces, el país, hay algunos, perdón,
Algunos antecedentes sobre la industrialización que datan ya desde la época de los 70, ya en la cual nos menciona que, por ejemplo, en el año 74 hubo negociaciones con Brasil para instalar un complejo industrial petroquímico para convertir en un polo de desarrollo petroquímico. Ya bueno, eso simplemente fueron negociaciones. En ese año no se concretó nada y pasaron bastantes años, ¿no? Hasta la época de 1990 al 2005, que prácticamente la industrialización, como mostramos en la época de capitalización, ha sido dejada a un lado, ¿no? En la que era la capitalización de las empresas estratégicas en ese momento. Posteriormente, ya en el 2005, ya en la ley de 3058, con la recuperación de los hidrocarburos, el Estado boliviano debe fomentar este proceso de industrialización. Eso está en la ley 3058. Ya en el año 2019 al 2018 ya hay varios, ¿no? Varias situaciones que nos indican que estamos o tenemos que industrializar nuestro gas natural para la mejora de la situación socioeconómica del país. Entonces, el decreto supremo 28.701, el de la nacionalización de los hidrocarburos, el Estado toma el control de toda la cadena de los hidrocarburos. Inclusive, como hemos dicho, la industrialización forma parte de la cadena de los hidrocarburos, del gas natural en específico, entonces también se hace cargo el Estado boliviano de esa situación. La constitución política del Estado, que es en la cual se fundamentan tanto leyes como decretos, dice que establece que se debe impulsar la industrialización de las materias primas, en este caso de nuestro gas natural. El Nacional de Desarrollo también nos dice el Plan Nacional de Desarrollo para vivir bien, eh, nos indica que se debe priorizar la industrialización de los hidrocarburos para lograr ese objetivo. El plan de inversiones hasta el año 2015 identificaba y priorizaba ciertos proyectos de industrialización, básicamente la construcción de las plantas petroquímicas, ¿no? Ya tenemos Carlos Villegas, hemos generado en Bulo Bulo, en urea y amoníaco, pero también este plan de inversiones incluía otras plantas de etileno, polietileno, propileno y propileno, ¿no? Entonces, varias. Entonces, ha habido rasgos de querer industrializar en algún momento en el país el gas natural, pero no se ha concretado. Y en otros puntos no se ha dado las condiciones necesarias para poder realizar esta industrialización, especialmente en la época de la capitalización de yacimientos, en la capitalización de nuestras empresas, ¿no? Estratégicas. Bueno, a partir del 2009, con la implementación de la nueva Constitución Política del Estado en actual vigencia, que nos dice que nos menciona que sí, se de mayor importancia, se debe generar los procesos adecuados a la industrialización, no solo del gas natural, sino de todas las riquezas que tiene el país en materia prima, llamemos minería, llamemos litio, llamemos hidrocarburos, con el objetivo de qué cosa, de generar el desarrollo nacional.
Entonces, algunos proyectos que actualmente ya se tienen en vigencia, ¿cuáles son? Se ha empezado en el año 2013 hasta el 2014. Entonces, con lo que he hecho la planta de separación de líquidos en Río Grande, que lo ha construido la empresa AESA. Entonces, Río Grande ha hecho ha construido y ya tenemos en actual proceso de funcionamiento. También en el año 2015 está Carlos Villegas, la planta de separación de licuables, de líquidos, que ha sido hecha por técnicas reunidas, construido por técnicas reunidas. En el año 2016, eh, 2017 se genera lo que es la planta de gas natural para las estaciones de regasificación. Habíamos mencionado que por las ubicaciones, disposiciones geográficas, había sido imposible tender ductos, gasoductos a ciertos lugares del país. Entonces, lo que se ha hecho es instalar cerca de esos lugares, en lugares estratégicos, estaciones de regasificación, donde el gas natural comprimido podría volver a su estado original, que es en estado gaseoso, que se expanda su volumen y se pueda distribuir. Para realizar la compresión, volver líquido el gas natural, necesitamos lo que se conoce como una planta de tratamiento, el gas to leak, que significa la planta de transformación de gas a líquido, ¿no? O planta de gas natural licuado. Entonces, en esa planta se hace esa transformación, esa reducción del volumen de gas natural volviéndolo líquido para que en cisternas criogénicas se pueda llevar a estas plantas de regasificación distribuidas a lo largo del país y se pueda expandir y distribuir a su consumo. Entonces ahí ha trabajado CENER, nos dice, como empresa encargada, ¿no? Que luego ha ido terciarizando, ¿no? Las diversas obras. Después ya tenemos lo que es la planta de urea y amoníaco en Bulo Bulo, en Cochabamba, para la generación de urea y amoníaco, ¿no? Justamente fertilizantes para el agro. De tal suerte que esto lo ha hecho Samsung, ¿no? Samsung Ingeniería, de tal suerte que ya es otro más de los proyectos que se han ido ya dando en el país, que ya tenemos en el país actualmente en funcionamiento, con sus pros y sus contras, ¿no? Pros, que estamos generando recursos económicos para el país, se están generando recursos para el país, y en otros casos alguna contra, eh, problemas, ¿no? De paradas, algunos fallos, ¿no? Que se están dando en alguna planta específicamente, en varias paradas en Bulo Bulo, ¿no? En amoníaco y urea. Entonces, aquí tenemos algunas situaciones que nos han generado o que por las cuales se ha hecho la industrialización del gas natural. Entonces, por ejemplo, la planta de separación de líquidos en Río Grande, entonces nos dice que ya se ha hecho, se ha invertido 160 millones de dólares, pero que su capacidad de diseño, de procesamiento es de 5.6 millones de pies cúbicos por día. El precio del combustible es de $2.38 por cada 1,000 pies cúbicos.
Entonces ahí ya analizamos cuánto nos cuesta la materia prima aquí envuelta, perdón, en Río Grande, pero nos genera el gas licuado de petróleo, nos da gasolinas estabilizadas y gasolinas con alto porcentaje de isopentanos, lo que genera también réditos económicos. En la parte del GLP nos dice que hay 361 toneladas métricas por día. En la gasolina, aquí están los valores, tanto de la rica en isopentanos. Entonces, estos son los productos que obtenemos de esta planta de separación de los líquidos del gas natural. Entonces, estos los podemos obtener, los podemos trabajar, perdón, para la venta, ¿no? Directamente. Entonces, estos productos. Posteriormente, se ha generado Carlos Villegas en el Chaco Tarijeño, de tal suerte que, mire, más del doble, más del triple de lo que ha costado Río Grande, 640 millones de pies, perdón, de millones de dólares, la construcción de esta planta, pero la capacidad de procesamiento es mucho mayor. Entonces nos dice que es 32.2 millones de pies cúbicos por día. Ingresa a la planta esos 32 millones de pies cúbicos días y sale 2.247 toneladas métricas días de GLP, da gasolina estabilizada de 1.648 barriles por día, gasolina rica en isopentanos nos genera 1.044 barriles por día, mucho más que los valores en Río Grande. Y también podemos separar, dice, etano y obtener 3.144 toneladas métricas por día. Entonces, como vemos en estas plantas de licuados, podemos extraer la parte de los líquidos y tener buenos volúmenes de diversos componentes, de diversos elementos que ya pueden ser vendidos a diversos mercados. ¿Qué más? Eh, Entonces también hemos dicho que se ha generado, que se ha analizado y se ha puesto en funcionamiento lo que es la planta de licuefacción de gas natural. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es introducir a esta planta, nos dice, gas natural, que se va a licuar y nos va a generar el gas natural licuado hasta 210 toneladas métricas por día. Entonces, la capacidad de licuar el gas natural está a 210 toneladas métricas por día. Eso se va a transportar, hemos dicho, hasta las estaciones de regasificación, que a su momento son 27 en el país, distribuidas en diferentes lugares, en Beni, en Cochabamba, en Potosí, en Santa Cruz, a lugares que por las condiciones topográficas, geográficas, es imposible o es inviable tender un gasoducto o un ducto. Entonces llega ahí y se vuelve a su estado gaseoso, ¿no? Se expande el volumen. Entonces todo el proyecto lleva 258 millones de dólares de inversión, incluídose la planta de licuefacción de gas natural y las estaciones de regasificación distribuidas a lo largo del país. Bueno, también tenemos lo que es eh, el amoníaco para en Bulo Bulo.
en la cual nos dice que su capacidad de procesamiento es de menos de 0.4 millones de pies cúbicos por día, para que nos genere ¿cuánto? Nos genere 1.100 toneladas métricas por día de amoníaco. Y posteriormente eso podemos introducir a la sección de urea, a la planta, al área de urea, y podemos generar ¿qué cosa? 2.100 toneladas métricas por día. Entonces, lo primero que hacemos, convertir nuestro gas natural en amoníaco y del amoníaco volverlo urea, y eso ya es el fertilizante que, no, que ya se vende, se comercializa a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, el complejo petroquímico, en este caso, tanto la planta de amoníaco y la de urea, entonces ya podemos utilizar, ya podemos manejar, que está alrededor de 860 millones de perdón, de dólares, ¿no? Entonces, como vemos, sumando, ya estamos a casi a los 2.000 millones de dólares en inversión simplemente en estas 4 plantas. Bueno, vamos a analizar y vamos a ver algunos resultados. Entonces, en la planta de separación de líquidos, principalmente hemos dicho que sale el GLP, la gasolina con isopentanos y gasolina estabilizada. Después de extraer estos elementos, queda el gas residual, ¿no? El gas natural al que le hemos extraído todos estos elementos. Entonces, si nosotros, o se hace una comparación, aquí nos generaríamos solamente $408,240 por día si nosotros no tendríamos esta planta. Ahora con el proceso, ¿cuánto se genera? Ahí está los datos, las cifras económicas. Justamente por la generación, la extracción de estos 3 elementos del gas natural. Ha generado un comodín para la generación de nuevos recursos económicos para el Estado. En Carlos Villegas, si nosotros analizamos, si nosotros decimos, si nosotros vendiéramos solamente por día esta, esta capacidad que tiene esta cantidad de gas, 32.2 millones de pies cúbicos, sin tratarla, ojo, sin tratarla, solo eh, adecuándola a las condiciones de, del mercado de los contratos, sin industrializarla, se obtendría estas cantidades, estos valores económicos. Pero al realizar la implementación de esta planta para generar también estos elementos, podemos decir que la generación de recursos económicos va a ser estos 2.320.844 dólares más lo que se genera por estos valores, ¿no? Por estos productos que hemos obtenido simplemente de separar estos elementos del gas natural, y el gas natural ahora conformado por metano, el gas residual, al gasoducto para su distribución al mercado nacional e internacional. Posteriormente, la planta de licuefacción de gas natural, la venta de este porcentaje, que es de 0.4 millones de pies cúbicos días, nos generaría $32,225 diarios. Pero con lo que
que estamos o lo que se está realizando en las plantas de licuefacción y regasificación, esto triplica a este valor, ¿no? Ahí tenemos. Y la parte de la planta amoníaco-urea, ahí tendríamos este valor y versus industrialización, ¿no? Entonces, esto es lo que se genera. Y ahí tenemos una tabla, un gráfico en la cual se muestra cuánto se gana por la venta simplemente del gas natural, de todos los volúmenes de cada una de estas plantas. Ahí tenemos el volumen de Río Grande que se procesa por día, de Carlos Villegas, la de licuefacción del gas natural, y tenemos la de amoníaco urea. Ahí tenemos las capacidades. Entonces, ¿qué se va a hacer? Y miren, versus la industrialización, lo que genera cada día, ¿no? Entonces hay aproximadamente una diferencia por día de 7 millones de dólares en recursos para el Estado. Y bueno, no solo se tiene que industrializar, es perfecto porque genera mayores recursos exactamente. Y si seguimos la lógica que actualmente se muestra, ¿qué sucede con cada proyecto de industrialización del gas natural que estamos generando, jóvenes y señoritas? Estamos generando mayores réditos económicos para el país, pero también tenemos que hacer mayores inversiones, porque estas plantas son monstruos que consumen bastante gas natural o necesitan para su funcionamiento bastante gas, especialmente Carlos Villegas por las dimensiones que tiene. Entonces necesita una alimentación constante. Entonces necesitamos hacer bastante exploración para encontrar nuevos yacimientos que sea el sostén o que sean el sostén de estas plantas y muchas otras más que queramos implementar para realmente seguir industrializando el gas natural y seguir generando mayores réditos, mayores ganancias para el Estado boliviano. Pero no solamente tenemos que ver esa parte eh, de industrializar, está muy bien, pero también se tiene que ver la parte regulatoria. ¿Quiénes regulan? ¿Quiénes manejan? ¿En qué se fundamenta toda esta cadena, ¿no? Que estamos analizando? Y bueno, ahí hay varias gestiones a lo largo que se han ido dando, todo lo que es el marco regulatorio del funcionamiento de estas plantas de industrialización del gas natural. Por ejemplo, en el año 99 se empieza con el decreto supremo 2025.502, eh, ¿verdad? Que nos basa en la construcción, operación de refinerías, plantas petroquímicas, unidades de procesamiento, ¿no? En el 99. Ya en el 2009 se dicta lo que es la nueva constitución política del Estado en actual vigencia, entonces toda la normativa tiene que estar legal, tiene que estar en base a esa nueva constitución política del Estado y si no lo está, es directamente abrogada, ¿no? Queda directamente nula. Bueno, posteriormente en el año 2013 se da el decreto supremo 1499 que indica qué calidad debe tener los carburantes y los lubricantes. Y bueno, ahí se van dando el 2014, el 2017 y el 2018. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a analizar? Que hay resoluciones administrativas y regulatorias de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, perdón,
para el año 2017, que se implementa o que se dicta, que se emite en el año 2017, referida a los reportes que diariamente se deben realizar sobre la producción, la calidad y sucesos que se dan en este tipo de plantas. Adecuación de las plantas de industrialización. Este reglamento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, eh, esta resolución, perdón, administrativa, que nos dice, que nos menciona que algunas plantas que en ese momento existían hasta el 2017 no estaban englobadas en el marco regulatorio. Entonces, han emitido esta perdón, esta resolución para tener un marco regulatorio para ese tipo de plantas que no se involucraba en ese tipo de reglamentos emitidos anteriormente o que no se adecuaba a esa normativa regulatoria. Y posteriormente ha dado la creación, la implementación de unidades de remoción de los licuables, un reglamento, ¿no? Y posteriormente ya en 2018 ya genera más autorizaciones en este caso para que Río Grande proceda eh, a sacar, a extraer los productos del GLP y otros del gas natural. Y bueno, ya para lo más largo ya se estaba proyectando a su debido momento lo que es las plantas de separación, el reglamento de funcionamiento de las plantas de separación de licuados que afectaría a Río Grande y a Carlos Villegas. Más que afectarlos, eh, les daría un marco de manejo, un marco regulatorio para su normal funcionamiento. Y también de las plantas petroquímicas, lo importante, ¿no? Para tener su base legal. Y bueno, esto es una gráfica del comportamiento que se tiene del crecimiento del etanol, ¿no? El etanol también es base para otros derivados. Entonces, es un fuerte eh, componente que se lo puede industrializar. La demanda es constante, entonces el comportamiento que se tiene brinda mayores oportunidades para seguir industrializando y es una de las siguientes etapas que se tiene que realizar luego de la obtención de las plantas mencionadas. Y bueno, eso sería todo lo que había preparado en nuestra pequeña sesión sobre la industrialización del gas natural, algunos conceptos generales y algunas aplicaciones que actualmente se las realiza en nuestro país. ¿Alguna duda, alguna situación, alguna aclaración, alguna pregunta, algo que nos quieran complementar, compartir como en el grupo una noticia, algo relacionado a lo que vimos el día de hoy? Hola. ¿Alguna duda, alguna aclaración que podamos hacer sobre este tema, complementar lo que hemos visto? Eh, bueno, entonces creo que no hay duda, es bastante sencillo el tema.
más que todo mostrarle alguna situación referente a lo que está pasando actualmente. Voy a subir esta presentación y también les voy a subir en estos momentos estas resoluciones y decretos supremos para que ustedes revisen el marco regulatorio de todo lo que es la industrialización hasta este momento. Entonces voy a crear una carpetita especial debajo en lo que es la plataforma, en lo que sea material complementario a esta unidad, para que de ahí puedan descargar y puedan revisar y puedan eh, conocer qué se ha emitido en cada una de estas regulaciones, perdón, no, reglamentos, perdón, resoluciones administrativas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y también en los diferentes decretos supremos. Perfecto. ¿Qué más vamos a hacer? El día de mañana va a haber una serie de preguntas. Más que todo es una pregunta y ustedes tienen que investigar en función de ella, ¿no? Y el día jueves, esperando que hayan leído, hayan investigado su trabajo del día de mañana, el día de jueves vamos a explicar algunos procesos, específicamente el gas de síntesis, pero les vamos a pasar cierto material relacionado a, a los procesos para la obtención de metanol, la obtención de etileno, propileno, etcétera. Entonces les vamos a facilitar cierta información para que ustedes puedan seguir leyendo, puedan seguir ampliando sus conocimientos y que por tema de tiempo a veces no es posible o no va a ser posible desarrollarlos en clase, pero vamos a generar en ustedes toda la información necesaria para que ustedes, repito, recalco, puedan leer. Y el día jueves, si es de ser posible, vamos a hacer un pequeño ejercicio relacionado al establecimiento del gas de síntesis, ¿no? Entonces el día jueves sería bueno que la mayoría esté presente y realmente ese día se enfoque en los cálculos que vamos a realizar. ¿Sí? Entonces el día de mañana, por favor, si no hay dudas, eh, eh, ah, ingresen lo más antes posible. A 8:30 ya va a estar habilitado la actividad, de tal suerte que tengan el tiempo suficiente para poder entregar hasta el mediodía su trabajo. Inge, Sí, disculpe, una pregunta. sí, sí, adelante. Inge, sobre los cursos que tenemos que hacer, Sí. ¿cuándo se va a habilitar o cómo vamos a hacer de eso? Ya no nos dijo nada. Los Ese talleres que curso que tenemos que estaba hacer. organizando la universidad. Sí, 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 eso, Inge. Tenía que ser hace 2 semanas, creo que por falta de estudiantes lo han suspendido para este sábado o el próximo, no mal recuerdo. Entonces, eso tiene que contactarse con el área correspondiente de ¿qué se llama? El de marketing de la universidad y ellos le van a indicar dónde, bueno, tienen que hacer el depósito en la cuenta de la universidad, ustedes la deben tener y enviar para su facturación, ¿no? Entonces, eso les voy a volver a reenviar al grupo la información y ahí creo que hay algún número de contacto y hay un video específicamente donde les da, creo, toda la información. Entonces, como es una actividad del curso, bueno, que está dirigida aparte de ustedes, desde dirección de carrera, entonces tiene una notita que por el tiempo de clase que nos queda ya no van a hacer un informe. Entonces simplemente van a subir la boletita
de la factura o del depósito hasta el día sábado, ¿no? Creo que es hasta el día sábado que lo he puesto como límite. Entonces, eso tienen que ver con la parte de marketing, aunque he entrado el otro día a la actividad y había algunos estudiantes que ya habían subido. Entonces, quizás alguno que ya ha hecho el depósito nos podría aclarar esa duda para los demás compañeros, cómo es el procedimiento. Si alguien de los presentes ha hecho el depósito, ¿cuál es el procedimiento que ha seguido, por favor, para la compañera? Hola, ¿hay alguien que haya hecho el curso? Perdón, dicho, haya pagado por el curso. Yo, Ya, ¿cuál es el procedimiento para que la escuche la compañera? ¿Nos puede repetir? en mi caso yo fui a la universidad y pagué en caja y le dije que vengo a pagar sobre el taller para los graduados de ingeniería, algo así. Nada más. Ya, entonces, eh, como dice la compañera, ella había ido a la universidad, al edificio, y ahí había hecho el pago en las cajas, ¿no? Aclarando que era para el curso que está realizando la Facultad de Ingeniería. El nombre ahí lo tienen. Entonces, esa sería una de las formas. Otra es mediante caja, ¿no? Entonces, una vez mediante banco, mejor dicho, el- en el, en el mensaje que mandamos al grupo de WhatsApp, ahí les direccionaba a un video, ¿no? Y ahí muestran las cuentas de la universidad y si no mal recuerdo, posteriormente muestra qué se debe hacer una vez hecho el depósito, ¿no? Para generar la factura. Entonces, tendríamos o tendría que hacer la compañera o bien ir a la caja de la universidad o bien hacer la transferencia por depósito bancario o mediante transferencia desde una cuenta, ¿no? Para poder generar y le den su facturita. ¿Sí? Sí, Esos que serían sí, los dos pasos. gracias. Ya, pero por favor revisen el mensaje relacionado al grupo, ¿no? En el grupo que hemos mandado referido a este curso de la universidad. Hubiese querido compartirles más cursos. Hay varios cursos, pero pueden decir que yo le estoy queriendo inscribir, que soy de una consultora de otra universidad. Entonces, para evitar eso, a mí me llega de varios lugares que hice algún curso sus informaciones. Entonces, para evitarme problemas, prefiero no compartir eso para evitar situación, ¿no? Porque hay creo, personas de la universidad que controla, publican cada día cierta información en los grupos. Entonces, para evitar algún tipo de susceptibilidad. Pero, como les decía, aprovechen esos cursos que siempre, si uno lo sabe aprovechar, los entiende, le pone la cabeza, le sirve en algún momento. Sí, eso es mi recomendación. ¿Alguna duda sobre lo que vimos el día de hoy, lo que van a hacer el día de mañana? Bueno, si no habría dudas, si no habría aclaraciones por realizar, concluimos la sesión del día. Nos veríamos el día jueves. Y el día de mañana no se olvide ingresar a 8:30 o lo más cercano a 8:30 para poder realizar su actividad asincrónica y que ya sabemos tiene un cierto porcentaje de evaluación de nuestra nota. Perfecto. Si no habría dudas, quedamos aquí. Lo voy a detener la grabación. Y si no habría duda, quedamos aquí y nos veríamos la siguiente sesión.
Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Está bien, ingeniero, hasta Ingeniero. luego. Hasta Buenas luego, tardes. que les vaya muy bien.